que regula la consulta previa de los pueblos andinos para todas las acciones de inversión y tareas de desarrollo. Hay una situación ahí complicada y sería largo entrar a una discusión al respecto, pero que en todo caso de lo que se trata es de que el congresista Ceballos impulsa el proyecto original, es decir, que el Congreso insiste en el proyecto original y no están de acuerdo con las observaciones del Poder Ejecutivo. ¿Esto es así? Así es, don Raúl, buenos días. Buenos días. ¿Por qué vamos por insistencia? Porque la autógrafa que habíamos aprobado mayoritariamente y con participación de casi todas las bancadas, prácticamente fue una expresión de consenso y que ganó legitimidad, y esto es importante dado la sensibilidad que hay en el tema. Los representantes de los pueblos indígenas habían aceptado la autógrafa, la ley que habíamos aprobado, aun y cuando, claro, que siempre hay los pero dijeron, bueno, es un avance. Y eso es importante. La Defensoría se pronunció a favor. Los representantes de la OIT dijeron que, bueno, que se está de acuerdo al espíritu del convenio. Los relatores de la ONU, es decir, todo el mundo dijo que estaba bien. Había aceptado que era un camino de solución. Exactamente. Y esperábamos que el Ejecutivo la promulgara, sin embargo, viene con algunas observaciones, y en la Comisión de Constitución ahora van más allá ya de las observaciones, ¿no? Al limitar, por ejemplo, la consulta a los territorios que tengan título de propiedad. Y sabemos que en el caso de las comunidades nativas, comunidades campesinas, sencillamente no se ha avanzado lo suficiente en este proceso de titulación, ¿no? Y muchos están en cesión en uso y otros simplemente ocupan, ¿no? Por otro lado, se está planteando excluir a las comunidades campesinas, digamos, a los pueblos andinos, es decir, a los quechuas aymaras que generalmente se asocian en comunidades campesinas, se les pretende excluir. Nosotros, ojo, no decimos que todas las comunidades campesinas son pueblos indígenas, ciertamente eso tendrá que calificarse de acuerdo a criterios que en la propia ley ya se considera. Hay criterios objetivos, subjetivos, para determinar si son o no son pueblos indígenas, ¿no? Entonces no se trataba tampoco de meter a todos en un mismo saco. Por ejemplo, en la costa sabemos que hay comunidades que en muchos casos se han aprovechado de este tipo de organización para otros fines, ¿no? Pero eso estaba contemplado en la autógrafa. En fin, son temas centrales que esperemos que ahora se debatan nuevamente y que podamos llegar a un consenso, porque fíjese, una ley de este tipo lo que busca es fortalecer el diálogo y prevenir conflictos. Creo que esa es la finalidad y a donde deberíamos apuntar, ¿no? Pero claro, frente a eso tiene usted pues la necesidad también de poder establecer criterios razonables. Lo estamos viendo en países europeos incluso que están padeciendo estos problemas, como es el caso de España, criterios razonables para la gobernabilidad, porque los derechos de una comunidad, los derechos de una región, los derechos de autonómicas entidades y los derechos del Estado Nacional son pues el viejísimo problema de todas las democracias, ¿no? Y en eso hay que tener mucho cuidado, porque uno puede dar una ley feliz, pero que en el fondo trabe el accionar de los años futuros en esta relación necesaria de mantener y respetar los diversos niveles. Así es. En ese sentido, la autógrafa también tenía mucha claridad. Y hay un proceso, ¿no es cierto? Hay etapas del proceso de consulta que al final devienen en una decisión. Hay que tomar una decisión luego de todo el proceso. ¿Y qué decíamos en la autógrafa? La decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa corresponde a la entidad estatal competente. Efectivamente, el Estado es el que finalmente decide. Pero también la autógrafa decía de que o el espíritu de la autógrafa era que no se convirtiera pues en un mero formalismo. Bueno, a ver, vamos a consultar sobre el tema, preguntamos y hemos cumplido y tomamos la decisión, imponemos. Creo que no se trata de imponer ni veto por parte de las comunidades indígenas, que el convenio 169 tampoco lo contempla, dicho sea de paso, ni tampoco una imposición estatal a rajatabla y simplemente que esto quede como un... Pero eso va a tener que explicarse muy bien, porque me temo que habrán algunas personas que van a entender que la consulta va a significar que lo que ellos deciden se tiene que acatar, y entonces tendríamos que lo que pensamos que es una forma de evitar conflictos se puede terminar en causa de nuevos conflictos. Así es, y creo que eso está claro en la autógrafa. La decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa corresponde a la entidad estatal competente. Dicha decisión debe estar debidamente motivada e implica una evaluación de los puntos de vista, sugerencias y recomendaciones planteadas por los pueblos indígenas y originarios durante el proceso de diálogo,
así como el análisis de las consecuencias que la adopción de una determinada medida tendría respecto a sus derechos. Es decir, el Estado decide finalmente, pero no es una decisión unilateral y al margen ya de lo que los pueblos indígenas han dicho. Hay que tomarlos en cuenta y medir de todas maneras qué puede pasar, ¿no? ¿Y no piensa que algunos parlamentarios quizás han sido un poco imprudentes en manifestar que esta situación, la no aprobación de esta norma puede generar conflictos como los que han habido ya, porque puede interpretarse como que están asusando justamente esas poblaciones a protestar de esta manera? Claro, siempre hay esa posibilidad, pero como le decía, habiendo aceptado por lo menos las instituciones representativas de los pueblos indígenas la autógrafa aprobada, y ahora yendo más allá y contraviniendo al espíritu del convenio 169, obviamente se produce un caldo de cultivo. Puede ser un buen pretexto, ¿no?, para decir, oiga, bueno, nosotros ya no estamos de acuerdo con esto y tomaremos nuestras medidas, que están en su derecho. Es más, la propia OIT podría observar, y ha venido haciendo seguimiento, y ha venido observando y cuestionando, ¿no?, al Estado peruano por no cumplir precisamente con su compromiso por 15 años, ¿no? Incluso, si vamos más allá, el propio gobierno americano le va a enmendar nuevamente la plana, lamentablemente, por el TLC, ¿no?, porque son exigentes en esos temas. Entonces hay varios aspectos que yo exhorto a mis colegas parlamentarios a que el día de hoy realmente vayamos por insistencia, porque esa autógrafa de alguna manera ha generado ya un consenso y creo que mire, todos aceptaríamos, la ¿no?, lección que nos ha dejado la cuestión de Quillabamba y el gas de Camisea es muy importante en ese sentido. Es absurdo que un Estado nacional proyecte planes de expansión, de desarrollo y de inversión con prescindencia de los aspectos sociales y de una previa, no consulta, sino diálogos para construir un consenso. Porque de lo contrario siempre será generador de conflictos. Justamente un proyecto que en el fondo lo que requiere es tener una base de estabilidad para el desarrollo, una base consensuada. Entonces, más que el tema de la consulta, de lo que se trata es de poder construir mecanismos que obliguen al Estado Nacional a tener máxima atención cuando hay un proyecto de inversión, de desarrollo o de explotación de recursos naturales, que tiene que cumplir con ciertas cualidades, tener ciertas cualidades básicas de construcción de un consenso. Así es, y a nosotros nos parece que precisamente esta ley es una herramienta jurídica encaminada en esa línea, de construir consensos, preferir el diálogo. A más diálogo, menos conflictos. Creo que efectivamente. A más diálogo se supone también que más cabezas piensan más que una sola cabeza. Así es. Bueno, pues muchas gracias, congresista Washington Ceballos, y vamos a seguir atentamente este debate en el Pleno. Gracias a ustedes. 9:06, una pausa, vamos a luego a conversar con el ministro doctor Víctor García Toro. Hora satelital. Las 9:05. Gracias a FASA. Que no te sorprendan. Cotiza y compara. Lo que importa es el